En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La cuenta, secretaria. Presidente, primero informar que el senador Cruz Coque va a ser reemplazado por el senador Cast. El senador Saavedra va a ser reemplazado por el senador Juan Luis Castro, que está presente. Y aquí dice que es solo por esta sesión, pero... Dependiendo de su... Presidente, además, se recibió una solicitud de la Coordinadora Nacional de Conductores del Transporte Público, quienes piden que se ponga en tabla el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa y que sean escuchados en el momento que la Comisión lo decida. También se recibió una comunicación de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad, ACHIPLAM, respecto de la implementación de la ley que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales y su vinculación con un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. También solicitan ser escuchados en algún momento. Ingresó a la tabla de proyectos de la Comisión el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que modifica el Código del Trabajo para regular un permiso especial para quien acompañe a la madre por el nacimiento de hijo o hija. También, esto es para dar cuenta que ingresó ayer un proyecto del Ejecutivo que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente en el 2023, un incremento permanente de la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar, que conforme a lo acordado por la sala, primero pasa a Hacienda y después a Trabajo con discusión inmediata. Es para que lo tengan presente ustedes. Sí, le repito todo el nombre que es largo. Proyecto de ley que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente en 2023, un incremento permanente en la asignación familiar y maternal y en el subsidio único familiar y su automatización para las personas que indica y la creación del bolsillo familiar electrónico. Sí, inmediata. Y la tramitación es primero Hacienda y después Trabajo. Informo, parten por Hacienda. Así en la sala se acordó ayer. Así es. Y finalmente decir que ingresó un proyecto de ley de las senadoras Campillay, Carvajal y Proboste, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia del derecho a sala cuna. A la sala cuna. Nada más en la cuenta, presidente. Pues primero una pregunta a la ministra. Nos topamos con dos discusiones inmediatas, ministra. Tanto este proyecto de 40 horas como este otro de la chequera y bono, etcétera. Entonces, respecto de este proyecto, quería saber qué es lo que estaba pensando el Ejecutivo, pero lo que en principio teníamos previsto con el subsecretario era, bueno, votar hoy todo lo que ya teníamos concordado. Tenemos otra reunión prevista de trabajo que en principio era ser mañana, que esperamos que sea hasta total despacho, esa es la intención. Y eso significaría, para cumplir con los 6 días, no sé cuándo se van a hacer los 6 días, pero claro, ahí estamos, como que advierto al tiro que estamos medio topados, porque lo que vamos a hacer, probablemente tengo que hablar con el senador Cruz Coque, pero debiéramos citar a una sesión extraordinaria de comisión el lunes, pero no vamos a tener sala el lunes, vamos a tener sala martes y miércoles. Entonces, yo no tengo ningún problema en que este proyecto finalmente se vote martes o miércoles, pero quería que esa fuera ahora. No cambia mucho porque de todas maneras la Cámara empieza su tramitación en marzo. Pero para que estemos claros en eso van a ser los tiempos. Y el otro proyecto, dependiendo del senador Cast, nos podría decir cuándo se ve en Hacienda, porque vamos a tener que dedicar una sesión también a ver ese proyecto en trabajo,
para que también pase a sala martes o miércoles de la próxima semana, el bono marzo y toda esa cosa. Entonces, quería saber si eso es lo que estaban ustedes pensando en términos de tiempo, ministra. Gracias. Sí. Lo primero lo van a ver el lunes en Hacienda. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a la senadora y a los senadores presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional. La intención del Ejecutivo al colocarle discusión inmediata a este proyecto de ley dice relación con dejar palmariamente demostrada la voluntad política que tenemos como gobierno de poder despachar dentro de este periodo legislativo este proyecto de ley de esta honorable Cámara. Sabemos que el proyecto lleva 5 años de tramitación, que además nos ha costado llegar a un buen acuerdo en las últimas 2 sesiones, digamos, o en los últimos 2 cuerpos de articulado, pero en particular, además, senador, poder habilitar la posibilidad, si es que se requiere una nueva sesión o una sesión adicional. ¿Por qué? Por lo siguiente, hoy día venimos con un conjunto de indicaciones en las cuales ya tenemos un buen acuerdo. Mañana, como usted señala, vamos a trabajar esperando también llegar a un buen acuerdo, pero lleguemos o no a ese acuerdo, es una cantidad considerable de normas. Entonces no estamos 100% seguros de que con una sesión alcance, presidente. Ahora, nuestra intención no es que esto se dilate para el próximo periodo, por el contrario, que esto se pueda resolver, y entendemos que también es la intención de la comisión, pero queríamos dejarlo también expresamente reflejado. La intención primitiva del Ejecutivo, senador presidente, por su intermedio, para informar a los senadores era que se pudiera sesionar en comisiones unidas. Por razones que escapan hoy día a mi nivel de información, desconozco por qué no se pudo. Sí, he sido informada de que se va a partir por Hacienda el día lunes. Es un proyecto que contempla varios ítems, junto con la duplicación del bono marzo, el aumento de la asignación familiar y el SUF en un 20%. Además, el bolsillo familiar electrónico, pero además una modificación sumamente importante que me gustaría solamente contarla para que quede anticipada, porque yo creo que es como de la máxima relevancia, que se van a incorporar automáticamente 900.000 cargas familiares al subsidio único familiar. Y eso es una ampliación importante, no en cobertura, porque efectivamente esas personas ya podrían haber ingresado, pero no lo han hecho por distintas razones, y hoy día nos vamos a hacer cargo de esa tarea. Me dice la secretaria ministra de que ayer en realidad nadie pidió en sala la posibilidad de haber sesionado unidas las comisiones de Hacienda y de Trabajo. Yo no sé si... Ah, ¿se pidió? Ah. Y se dijo que no, ya, porque yo iba a sugerir de repente insistir hoy día. Hacienda, ¿por qué quién se opuso? Porque yo creo que desde el punto de vista de la Comisión de Trabajo, yo creo que, no sé, senador Si Moreira. me permite, yo también había hablado con el senador Cruzcoque por lo mismo, y también habíamos quedado en la idea de poder empujar comisiones unidas, pero en definitiva desconozco ¿Sí? lo que pasó ayer porque estaba en otra sesión, mientras se daba lo de la sala estaba en la Cámara, entonces... Senador Castro, ¿usted no tiene problema en eso? Entonces, insistamos, senador Castro. Entonces ya, vamos a insistir hoy día sobre Muchas el tema. gracias. Senador Moreira tiene la palabra. Presidente, ministra, cuando uno en política pega, tiene que saber recibir. Y yo sé pegar y sé recibir también. Pero lo que no me parece son las declaraciones que hizo el subsecretario Larraín estando presente acá, en donde me trató a mí, directa o indirectamente, de irresponsable por haber presentado yo una indicación que yo fui muy claro. Yo dije, es un téngase presente, mi indicación, pedí que no se votara, sino que era para poder sostener mi discurso de que creo que si el gobierno habla tanto de feminismo y de los derechos de las mujeres, ¿por qué razón a las mujeres tenían que esperar 5 años para la PGU? Pero también entendí que no existen los recursos para eso. Eso lo dije acá y está en el informe. Entonces a mí no me parece que
que me ataque a mí, que soy de Chile Vamos, cuando también hubo una indicación en el mismo sentido de la senadora y se refirió solamente a mí. Pues creo que no corresponde porque tenemos una buena relación con usted. Nunca ha habido ningún inconveniente con usted, al contrario. Pero yo quiero dejar claro eso, que no la perjudique el subsecretario en las buenas relaciones que tenemos nosotros. Eso es solamente lo que quería decir. Bien, ¿algún senador quiere decir algo a propósito de la cuenta o algún tema? ¿Varios? No. Ya, vamos a entrar en materia, señores senadoras, ministra. ¿Perdón? Ya, para que estemos claros, hoy vamos a votar el último paquete de articulado sobre el cual ya se ha construido un acuerdo, ¿ya? Y esto tiene que ver con una norma en particular del artículo 38 que tiene relación con las jornadas excepcionales, tiene que ver con normas de trabajadoras de casa particular, con trabajadores aeroportuarios, con trabajadores de puertos y la jornada parcial y tripulante de vuelo, sí, y algunos ajustes administrativos. Así que vamos a ir artículo por artículo leyendo. La secretaria va a leer el texto acordado. Ahí se explicará por el Ejecutivo y el senador que quiera hacer uso de la palabra lo hace y vamos votando estos artículos. Senadora Carvajal. Presidente, una consulta. Nosotros hemos tenido ocasión de presidir en otras comisiones y también ha habido, a propósito de proyectos que son urgentes, pero que también son de lato conocimiento, la posibilidad de aunar los esfuerzos y consideración a esa historia, solicitar si aquí ya en todas estas indicaciones hay acuerdo, ¿no sería posible votarlas en conjunto? Más que ir leyéndolas una a una, tal vez pedirle un resumen al Ministerio respecto a qué hacen referencia y luego votarlo a propósito de optimizar los tiempos. Si es que hay acuerdo. Como son temas importantes, muchos, Sí. casi todos, yo preferiría, y no son tantos, ya vamos a alcanzar, yo sé de la preocupación de algunos de que a las 2... Yo propongo eso, A presidente. ver, yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque ya está consensuado. Pero sí que sería bueno que tú digas en cuáles quieres profundizar. Y en las que quieras profundizar, profundiza. Porque tú vas a hablar por nosotros. Bueno, hagamos una cosa, leamos sobre qué temáticas son, si alguien quiere hacer uso de la palabra para profundizar en algún aspecto y después se votan en conjunto todas estas normas. ¿Ok? ¿Sí? No, pero que creo que se tiene que leer lo que estamos votando. ¿Sí? ¿Es breve, Sí. senadora? Ya, secretaria. Presidente, sí. La primera propuesta es relativa al artículo 38, que es el que establece la excepción al descanso semanal, pero se agrega un inciso octavo nuevo relativo a la autorización de otros sistemas excepcionales de jornada de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, dice, se podrán autorizar sistemas excepcionales cuyo promedio máximo de horas semanales de trabajo en el ciclo respectivo no superen las 42 horas promedio semanal. En estos casos, los trabajadores tendrán derecho a la cantidad de días de descanso anual adicional que corresponda en razón de la diferencia que se produzca, en cada caso con la jornada establecida en el inciso primero del artículo 22, de las 40 horas, en promedio, los que, por acuerdo de las partes, podrán ser compensados en dinero. En caso de que al término de la relación laboral existan días pendientes de utilizar, estos se compensarán en conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de este Código. Luego, respecto a la jornada parcial, página 2, artículo 40 bis, ahí se propone sustituir la frase que está subrayada, 2/3 de la jornada ordinaria que se refiere al artículo 22, por la expresión 30 horas semanales. Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, considerándose afectos a la normativa del presente párrafo, aquellos en que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a 30 horas semanales. Luego, modificación al artículo 106 de la jornada semanal del agente de mar,
se suprime la expresión I5, quedando en las 40 horas semanales. Luego, artículo 109, no será obligatorio el trabajo en días domingo festivo cuando la nave se encuentre fondeada en puerto. Aquí se agrega, respecto de la duración del trabajo en la semana correspondiente, no podrá en este caso exceder de 48 horas, la que se calculará de forma proporcional por los días en que la nave esté fondeada en puerto. Y se agrega, sin perjuicio de lo señalado precedentemente y solo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 40 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 32. Luego viene una propuesta respecto a la jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador. Entonces, se suprime la expresión I5, por lo tanto, no podrá exceder de 40 horas semanales la jornada, y se reemplaza la letra D. Si la jornada semanal se extiende hasta por 30 horas, las partes podrán acordar por escrito hasta un máximo de 12 horas semanales adicionales de trabajo, no acumulables a otras semanas, las que serán pagadas con un recargo no inferior al señalado en el inciso tercero del artículo 32. Más adelante, respecto al descanso semanal de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, artículo 150, página 5, se agrega... No, los que sí viven. Perdón, espérate. ¿No? Sí. Que no... perdón, tratándose de trabajadores que vivan, sí, a continuación, que vivan en la casa del empleador, se aplicarán las siguientes normas. Y se agrega una letra D. Tendrán derecho a 2 días de libre disposición en cada mes calendario, los que serán remunerados y les permitirán ausentarse de sus labores, no pudiendo compensarse en dinero. Estos días libres podrán, de común acuerdo, acumularse dentro de un periodo de 3 meses. Al término de la relación laboral, en caso de existir días pendientes de utilizar en el respectivo mes, se compensarán en conformidad a lo establecido en el artículo 73. Luego, artículo 152 ter, la jornada mensual de trabajo de los tripulantes de vuelo y de cabina. Ahí se sustituye el límite que tenía, no podrá superar las 180 horas ordinarias por 40 horas promedio semanal. Y en el página 7 se suprime la expresión I5, que era el promedio de horas ordinarias efectivas trabajadas, no podrá exceder de 40 horas semanales. Y finalmente, el artículo 375, que contiene los pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal, que las partes pueden acordar, se deroga, se propone derogar. Nada más, presidente. Yo quiero hablar en la primera. Sí, bien, ahí la secretaria ha dado lectura a todos los textos concordados en esas distintas temáticas. Jornadas excepcionales, trabajadores de casa particular, trabajadores de puertos, trabajadores aeroportuarios, jornadas parciales, etcétera. Así que, ministra, no sé si usted quiere hacer una breve exposición y después los senadores que quieran profundizar en algún tema, por supuesto lo pueden hacer. Inmediatamente después de la ministra. Bueno, brevemente, presidente, por su intermedio señalar que las adecuaciones de jornada 40 horas vienen precedidas por conversaciones con los distintos sectores productivos, además del trabajo que se ha hecho aquí entre los expertos que la Comisión y el Gobierno han puesto a disposición. En relación a la primera de las indicaciones, me gustaría en particular señalar que tiene además el mérito propio de provenir de un acuerdo bipartito entre los trabajadores de la minería y los empleadores de la minería, ambos representados por el Consejo Minero y por la Confederación de Trabajadores de la Minería, que agrupa las federaciones que hay en la materia. Y lo que se busca es precisamente poder adecuar esta reducción de jornada laboral para los trabajadores que cumplen labores en campamento, resguardando además la continuidad operativa de la mina. Asimismo, en materia de trabajadoras de casa particular, estas modificaciones han sido conversadas con los sindicatos de trabajadoras, Sinducap, Sintracap en particular y ANECAP, precisamente porque sabemos que existe una realidad al interior de los hogares, en el caso de trabajadores de casa particular puerta adentro, que hace muy difícil el descanso, dado que se encuentran efectivamente en la misma casa del empleador, por lo que se compensa este régimen con la posibilidad de tener días libres. Señalar que la última
modificación que en el caso de los trabajadores embarcados o gente de mar, la adecuación lo que busca es resguardar el cumplimiento de la jornada de 40 horas, pero sin que esto implique un detrimento en la remuneración. Por eso se mantiene el límite de horas máximas, dado la naturaleza de la labor que se desarrolla y la indisponibilidad del trabajador para volver a su hogar durante el transcurso de la faena. Y en el último de los casos, señalar que si bien la jornada 4x3 ya se aprobó por esta comisión, hay que hacer una adecuación normativa, ya que carece de sentido la normativa que quedó vigente y es una adecuación de ese carácter. Eso, presidente. Gracias, ministra. Senador Moreira. Yo solamente quiero no profundizar, sino que dejar constancia. Solamente para las demás estamos ok, pero solamente para la historia de la ley, yo voy a votar a favor del artículo 38, las indicaciones acordadas. Sin embargo, para el caso que no haya acuerdo en los temas más sensibles, quisiera dejar constancia de que en esta norma que acabamos de aprobar, al igual como se hizo en el inciso primero del artículo 22, en que se aprobó el cambio de guarismo de 45 a 40 horas para referirse a la jornada semanal, no se encuentra cerrado el debate, ya que Chile Vamos tiene propuestas e indicaciones que, sin alterar en sustancia lo aprobado, complementa la rebaja de jornada de fin con la finalidad de hacerla aplicable en mejor forma. Señalaremos en el debate. Es solamente eso, ¿no? Gracias, senador Moreira. ¿Algún otro senador? Ya. Si nadie pide la palabra, yo la pido y me la doy a mí mismo. Yo quiero destacar algunos aspectos. El primero tiene que ver con lo que básicamente se refirió la ministra y el senador Moreira. El inciso, lo que va a ser el nuevo inciso octavo del artículo 38, es una manera de resolver lo que pasa no solo en la minería. Uno tiende a radicar esto particularmente en la minería, pero en realidad se refiere a jornadas excepcionales en general y tiene en cuenta a todos aquellos que trabajan, principalmente, que trabajan lejos de su hogar en la práctica. Entonces, que en la práctica que le digan, oye, tu jornada va a ser más corta, bueno, pues si está a 500 kilómetros de su casa, la verdad es que ese descanso no es muy útil. Y por lo tanto, se encontró esta formulación en que las jornadas semanales pueden ser algo más largos y eso se compensa básicamente con días de vacaciones. Después, trabajadores, particularmente del sector minero, dijeron, oiga, nos gustaría tener la posibilidad de que esos días de vacaciones puedan ser o vacaciones o días pagados o una mezcla de ambas, con el respectivo acuerdo con su empleador. Así que yo creo que quedó bien resuelto ese tema y creo que además debiera iluminar de alguna manera lo que nos falta todavía por concordar en este proyecto. En segundo lugar, quiero destacar, o más que destacar, quiero precisar también el tema de las trabajadoras de casa particular. Aquí se hace una distinción que creo que es relevante para que la gente que está siguiendo la sesión lo tenga clara. Respecto a las horas extraordinarias, aquí hay una división entre las trabajadoras que trabajan a jornada parcial respecto a las que trabajan a jornada completa. Las horas extraordinarias de quienes trabajan en jornada completa siguen la regla general, es decir, no pueden haber más de 2 horas diarias no pueden haber más de 2 horas extraordinarias por día dentro de su semana laboral. En cambio, en el caso de las trabajadoras de jornada parcial, es decir, de 30 horas para abajo, ellas van a tener esta bolsa de horas extraordinarias, que es una bolsa de 12 horas, que se puede usar de la manera en que pacten entre su empleador y ella, pensando en lo que pasa en muchos casos, que de repente una empleadora puede no estar durante todo un día y le pide que ese día en particular ocupe, no sé, 5 o 6 horas y así tengan una suficiente flexibilidad
para ir resolviendo los problemas prácticos que puedan tener en cada uno de en su trabajo. Y la adecuación de 40 horas, también para las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, también tiene un cambio relevante, que es estos 2 días adicionales de descanso por mes. Eso es algo que es muy importante que todo el mundo entienda, porque así va a quedar esto. 2 días por mes, y esto no es el domingo ni es el sábado, sino que son 2 días adicionales de descanso por mes, 2 días laborales que se restan y que se pueden acumular en 3 meses, es decir, se pueden acumular hasta 6 días para tomarse. En esto estábamos pensando, particularmente dado el fenómeno de gente que viene de otros países o gente que viene de provincias, que vive en lugares lejanos donde trabaja, bueno, que tengan la posibilidad cada cierto tiempo de ir a sus casas, a sus hogares, con la suficiente holgura de tiempo y que tengan el descanso necesario. Así es que lo demás, trabajadores de gente de mar y trabajadores en la industria aeronáutica, también se ajustó, tuvimos en cuenta las opiniones de los respectivos gremios y las direcciones también, la DGAC en el caso de los trabajadores aeroportuarios, para no cometer ningún error en relación a la operatividad de las aerolíneas y de los aeropuertos, y creo que se llegó a un buen texto, a un buen acuerdo. Así es que, si nadie más tiene, por supuesto, ministra. Muy breve, presidente, señalar que a esta adecuación en trabajadores de casa particular se llega a puertas adentro porque tenemos un régimen muy extenso de jornada de trabajo en las trabajadoras de casa particular. Tienen por mandato legal una jornada de hasta 12 horas con 8 horas de descanso, que es lo que la ley les asegura. Pero la verdad es que la lucha por los derechos laborales que conquista, digamos, la jornada laboral de 8 horas tiene más de 100 años en el país. Y esta trabajadora en particular no han sido alcanzadas por esa restricción horaria propio de la naturaleza de la función que cumplen y también de temas culturales que persisten en nuestro país, pero esta es una compensación que se requiere a efectos de que puedan alcanzarse a la normativa más común, así como también en el 2016 se alcanzó también a la normativa en materia remuneracional hacia ellas y hace un par de años recién con su incorporación al seguro de cesantía. Así que esperamos que podamos también ir teniendo a las trabajadoras de casa particular consideradas en la misma categoría que todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y no como han sido históricamente tratadas como trabajadoras de otro régimen o segunda categoría. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Primero, sumarme a que aquí ha habido una disposición por parte del Ejecutivo de un trabajo conjunto que lleva a buen puerto, a propósito de los trabajadores también de mar. Y por cierto, también hacer un punto respecto a lo que señalaba la ministra. Yo creo que hay ciertos roles, ciertas funciones y ciertos trabajos que están todavía muy al debe respecto de lo que significa no solo la sociedad actual, sino que la naturaleza del trabajo actualmente. A propósito de las trabajadoras de casa particular, a quien aprovecho de saludar, pero muy sentidamente, y sobre todo a ese rubro que uno esperaría fuera cada vez extinguiéndose, que tiene que ver con la trabajadora de casa particular puerta adentro, que a uno ya le resulta medio antinatural, porque a veces una dependencia de 8 horas como era antes, hoy día la estamos, dado el esfuerzo de este proyecto, reduciendo legítimamente. Uno no comprende muchas veces cómo la disposición laboral, más allá de las horas, que a veces no se comprende y se mira como un favor muchas veces, se encubre un trabajo que a mi juicio es bien contracultural a lo que las mujeres y sobre todo el trabajo corresponde a los tiempos actuales. Sin contar que hay también un desafío país respecto a las condiciones mismas laborales, su resguardo, su intimidad, sus derechos. Incluso en algunos momentos hablamos de su propia investidura a propósito, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un punto que no nos debe quedar ajeno a tenerlo presente. Hoy día hay adecuaciones, pero creemos que hay que profundizar más sobre esas áreas que afectan efectivamente la historia cultural de un país que yo creo que tiene que ir en este ámbito y sobre todo en estas materias incorporándose de una manera más, pero más urgente, con un foco a lo mejor mucho más
agudo. Solo eso, presidente, y bueno, y esperar que ahora votemos en general. Bien. En votación, sí. Sí, el presidente pone en votación todas las propuestas contenidas en el comparado que los integrantes han tenido a la vista. Senador Juan Luis En Castro. la columna, para que todo esté claro, donde sí. dice indicaciones acordadas, son esos los textos que están, los que estamos votando. Mi voto es a favor, presidente, para este conjunto de indicaciones. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senador Cast. A favor. A favor. Senador Moreira. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación. Aprobadas todas estas propuestas o indicaciones por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Bien, entonces, para que estemos todos claros, mañana hay una reunión muy extensa de asesores y algunos senadores, y la próxima semana este proyecto se despacha. Tenemos la esperanza de que con total acuerdo. Si no, se votarán algunas indicaciones separadas, pero la próxima semana la idea es despachar completamente esto para estar votando en sala martes o miércoles con el senador Cruz Coqui, el presidente titular de esta comisión, informar a las horas de las sesiones. Senador Moreira. Bueno, no sé si todos están de acuerdo, porque hay que ver que podríamos sesionar el lunes de 12 a 2. ¿Puedes tú? Pues la cosa que sea, sí, por eso mismo. ¿Ah? Depende de las unidas con Hacienda. Ya, pero si no se autoriza, ¿podríamos? ¿Ustedes están acá? No, si esto va a ser largo. No, sí, nos vamos a jugar por la alternativa unida, lo vamos a pedir, pero tengamos un plan B. Po. Yo el lunes, a contar de las 3... ¿Ah? Sí, No, también. entonces eso Después mejor, de las 3 a 3, 5. Pero una consulta, presidente, perdón, respecto a si se va a convocar hasta todo el despacho, entiendo, ¿no? Puede que sean 2 sesiones. Pero si se pudiera Lunes avanzar, o martes, pero porque si la podemos próxima sacarlo. semana es la última semana legislativa. Bueno, Si es que llegamos a... Como suele ocurrir en estos casos, si es que logramos llegar a acuerdo, va a ser igual de rápido y fluido como hoy. pero sí Si es que algo sale trabado, y el martes podemos hacer una sesión de 12. ¿Tú puedes el martes? Como tienes minería y algo importante que otra. tengo minería, si el martes yo sí, porque son proyectos que estamos con urgencia. yo el martes a las 12 puedo también, así que... Pero todo esto va a ser confirmado por el senador Cruz Coqui, que es el presidente titular. ¿No? Estamos listos. Bueno, sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.